Híjole. Llegó la pérdida y con ella frases interminables. Comentarios que me confunden. Preguntas que no tienen respuesta. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿A quién le hago caso? ¿A quién escucho y a quién no? Si estoy agotado, ¿tengo que ser fuerte? Mi dolor es anulado y al parecer nadie me ve ni comprende lo que estoy viviendo. Bienvenidos a este podcast. Madre, Hijo, soy Claudia Vadillo. yo, Luis Fernández. Nos unirán las pérdidas. Y un montón de híjole que llegarán con ellas. Este espacio es para ustedes. Juntos podremos encontrar posibilidades y buscaremos cómo expresar aquello que se mueve en nuestro interior. ¡Comenzamos! Hola, felices de estar aquí con ustedes, con un invitado maravilloso, Ricardo del Moral, psicoterapeuta, pero tanatólogo con especialidad. Y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que es ontología del lenguaje. Él nos va a hacer favor de platicarnos un poquito sobre esto. Le doy la bienvenida a Luis también. Hola, mucho gusto. Ricardo, bienvenido. Espero gracias. que este sea tu espacio cuando quieras. Y pues gracias. adentramos al tema. ¿Les parece? Al tema. Sí, porque Ricardo, tú y yo hemos platicado muchísimo sobre esta forma en que cuando estamos hablando sobre algo que nos duele, cuando estamos viviendo un proceso de pérdida, las personas nos dicen muchas frases o incluso nosotros decimos muchas frases, hablamos de muchas cosas que sin darnos cuenta quizá están lastimando al otro. Lo hacemos con muy buena intención. La verdad es que sí lo hacemos queriendo apoyar y ayudar al otro. Y en la mayoría de los casos no es así. Muchas de las cosas que decimos afectan de tal forma que lo que sucede en el otro es que empieza a dejar de hablar. Ya no quiere expresar, ya no quiere decir, dice, mejor me repliego, ¿para qué les digo que me estoy sintiendo triste o que me sentí enojado? ¿Qué sucede con nuestro lenguaje? Híjole, pues fíjate que el tema del lenguaje es un tema bastante complejo, Clau. Y bueno, antes agradecerles a los dos por la invitación. De verdad, para mí es un honor enorme estar aquí, acompañado de ustedes dos. Gracias. Y pues, sí, realmente el tema del lenguaje es un tema bastante complejo y que no solamente tiene que ver con esto que mencionabas, que sí se presenta mucho, principalmente en procesos de duelo, donde la gente nos menciona frases o nos dice cosas con la mejor intención de ayudarnos, pero al final sí sale como afectando nuestros procesos. No solamente es eso, sino también el lenguaje tiene que ver con la propia historia. Yo creo que tú lo has vivido mucho, Clau, que yo me cuento acerca de lo que estoy viviendo. Entonces, por una parte es lo que me dice el entorno acerca de mi propia pérdida, pero otra parte es qué me estoy diciendo yo acerca de lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque a partir de lo que yo me digo de mi pérdida es como yo vivo la pérdida. Okay. Entonces, el lenguaje es algo bastante complejo que ya no le vemos como este nivel de complejidad porque estamos tan acostumbrados a él, como vivimos dentro de él, ya lo vemos como algo normal, pero la verdad es que sí tiene implicaciones bastante fuertes en nuestra vida. Claro, porque además lo que nosotros estamos expresando es lo que se va volviendo nuestra realidad, ¿no? Por eso digo, ya he comentado y he hablado un poco de Roberto Neymeyer en cuanto a que él dice que el poder de la narrativa es increíble, la forma en que estamos narrando, las palabras que estamos utilizando, se van volviendo nuestra realidad, que es lo que tú nos mencionas. Si normalmente en la vida común y en la vida diaria nos cuesta mucho trabajo interpretar o comprender lo que otros nos están diciendo, en procesos de duelo es mucho más complicado, porque el dolor es tan grande que no sabemos qué hacer con ese dolor, pero tampoco sabemos qué hacer con lo que nos están diciendo. Exacto, y tampoco sé qué hacer con aquello que yo me digo a mí mismo. Así es. ¿Qué frases sientes tú que son las que más nos impactan
o que más pueden provocar en nosotros confusión? ¿Has escuchado algunas? Híjole. Ahí vienen Híjole, varias. claro. Y ya se está metiendo como en la parte dura. Apúntele para que no las digan. Yo te puedo hablar como de mi experiencia personal, Claro. de justo cuando atravesé mi duelo existencial, y la frase que a mí más me impactaba y que me daba para abajo era la de échale ganas. O sea, esa es una frase que de verdad cuando Híjole, me yo la ocupo mucho. Yo no O me podía. la dicen mucho. De verdad, yo no podía con esa frase porque interiormente era como, de verdad yo estoy haciendo todo lo posible para salir Todo de lo que- esto. Ujú. O sea, si no salgo no es porque no quiera. Y si bastara solo con echarle ganas, ya desde cuándo hubiera yo salido. Claro. Entonces que me dijeran, échale ganas, era como demeritar el esfuerzo que yo estaba haciendo. Y justo plantear como que el simple hecho de echarle ganas ya era suficiente como para salir adelante. Y no, o Y sea, no, la realidad es Que que hay no. otros factores que influyen, ¿no? En tu proceso. Exacto. No, sí, el sí. échale ganas también a mí me ha pasado en un tema que también es personal, Ajá. ¿no? Estoy de verdad haciendo el mejor esfuerzo, me levanto temprano, me duele, ni me quiero levantar, pero ahí estoy. Sí. Y me reciben el mensaje, ¿cómo vas? Mejor. Ah, síguele echando ganas. Ay, ¿no? Justo Sí. pasa eso. Pero ahora, ¿cómo digo, lo hacen de la mejor manera y con la mejor intención? Claro. Pero nosotros al recibir estas frases, ¿qué podemos hacer para que no los hagamos parte de nuestro, o sea, aunque cambie nuestro entorno, ¿me explico? ¿Cómo podríamos nosotros recibirlas, a poner atención y decir, a ver, lo voy a tomar de esta manera y que no me afecte, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Pues yo creo que la principal cuestión aquí es entender que si yo estoy recibiendo esta frase en un momento que es difícil para mí, entenderme a mí mismo como que estoy en esta posición. O sea, que justo la interpretación que yo estoy teniendo de esta frase es a partir del dolor que yo estoy sintiendo en este momento. Okay. O sea, que no es una cuestión del otro, Exacto. el hecho de que me esté diciendo esto, porque posiblemente para el otro sea el único recurso que tiene para tratar de decirme, te quiero ver bien, ¿no? O sea, Claro. es de su manera en la cual él me dice, te quiero ver bien. Entonces aquí el foco tendría que estar centrado en mí mismo y en decir, no me viene bien esta frase, o sea, porque tampoco puedo ser mentiroso conmigo mismo. Decir, la verdad es que el hecho de que me diga échale ganas no me ayuda, pero agradezco que venga desde la mejor intención. Y ahorita yo lo estoy viendo, a lo mejor respondo con enojo, justo porque estoy en un momento de mucho dolor, de mucha frustración o de mucha impotencia. Entonces, tratar como de ubicar, yo sé que es complejo porque cuando uno está metido en mucho dolor, Sí. es difícil poderlo ver desde esta óptica, pero sí mantener el foco como en uno mismo, en entender que lo que yo estoy percibiendo o lo que yo estoy interpretando de lo que está pasando a mi alrededor está atravesado por una emoción, ya sea el dolor, ya sea el enojo, ya sea la tristeza, la impotencia, la frustración, lo que sea. Entonces creo que eso puede venir bien un poco, o sea, tampoco quiero decir que esta sea como la panacea, pero sí viene un poco como para poder darle un significado diferente a aquello que yo estoy escuchando del exterior, y también ser honesto con el otro. O sea, también si en un momento, si yo ya estoy en un momento calmado, pues decirle a la persona, sabes que el hecho de que me digas échale ganas, pues no me viene tan bien. O sea, Ser sincero. ser sincero, o sea, porque también es como validarte a ti mismo y plantear que lo que estás recibiendo de la otra persona, aunque es con su mejor intención, en estos momentos no me está viniendo nada bien. Y es que eso es lo que quiero abordar, precisamente lo que ustedes dos acaban de comentar. Necesitamos irnos al fondo de las frases. Sí. Porque las personas nos lo van a decir utilizando estas frases que comúnmente se usan de forma diaria y cotidiana, ¿no? Como esta frase de... en este tema. Ajá, Sí. porque así lo vivimos, de verdad, vivimos tan rápido. ¿Te acuerdas que mencionabas tú a Víctor Coopers? Sí, Como pollo sin cabeza. Vamos rápido, pues rápido. como vamos así, entonces estas frases son las que nos van diciendo, y ahora, y también es por moda. Les voy a Sí, decir que esto tiene mucho que ver sí. con frases utilizadas en ciertos periodos de la vida. Por moda. Nos dicen, ahora se utiliza muchísimo pero si no pasa nada, la vida sigue. A ver,
¿Cómo que no pasa nada? Sí pasa, sí pasó y sí me duele y esto es mucho para mí y me cuesta mucho trabajo comprender esto que está sucediendo en mi vida. Y nos dicen no pasa nada. Ustedes decían de échale ganas. Vámonos al fondo de lo que significa échale ganas. Échale, fíjense lo que nuestro cerebro recibe. Échale, para el cerebro échale es aventar, échale y ganas. ¿Dónde están las ganas? ¿En dónde las tomo para echarlas? Entonces, al cerebro en realidad no le estamos diciendo nada que pueda ayudarle. Nada que pueda ayudarle. Igual con el no pasa nada. A lo mejor yo tuve un accidente y nos dicen, pero no pasa nada, todo queda en lo material, lo importante es que tú estás bien. Oye, pero el trabajo que a mí me ha costado, tener mi coche, era lo único que yo tenía. El esfuerzo que hay detrás el esfuerzo, ¿no? O la herida que me dejó. Exacto. Que no pasaba nada, me duele el brazo, la cortada. El impacto, la impresión de lo que Ujú. viví. Y nosotros Shock. usamos esas frases. Y es que quiero hablar mucho de esto, porque hay tanto que desmenuzar, no se imaginan. Porque viene a mi mente ahorita que les digo, lo importante es que tú estás bien. Es que no necesito tragedias para estar bien. Es que no necesito que llegue algo horrible a mi vida. Ajá. Porque esas frases también se usan mucho. Bueno, es que cuando me dio esta enfermedad, gracias a esa enfermedad aprendí. No necesito que llegue algo terrible a mi vida para poder aprender o comprender. Exacto. Y a veces pensamos que a través de una tragedia es como yo puedo aprender y no es así. Entonces, por eso es tan importante este tema. Sí, Ricardo. muy importante. Tú que la verdad eres experto en esto, ¿qué sucede con nuestro lenguaje? ¿Esto es ahora o viene de hace mucho tiempo que hablamos así? O sea, ¿qué sucede con esto de nuestro lenguaje? Pues la historia es bastante compleja en cuanto a la ontología del lenguaje, Clau, porque viene de tiempos inmemoriales. Entonces a mí me gustaría como hacerles como un shortcut, así como Claro, sí, una historia breve de justo de dónde viene la ontología del lenguaje y por qué hablamos como hablamos. Y más de centrarnos solamente en hablar, por qué interpretamos como interpretamos. Y justo esto viene desde la filosofía antigua, desde los presocráticos. Parmenides lo que decía es que todas las cosas, incluyendo a los seres humanos, a los animales, tenían un ser. Un ser que era estático, que no cambiaba, que era casi que eterno. Lo que decía Heráclito era que el ser en realidad era muy cambiante. Él usaba mucho una frase que decía que cuando nosotros entramos al río y salimos de él, ni el río ni yo somos los mismos. Ay, qué Porque bonito. el río fluye y justo también cuando yo paso a través del río hay algo que me hace a mí el río que hace que me transforme. Sí, claro. Entonces, este proceso Heráclito lo llamaba como devenir. Entonces, por un lado estaba Parmenides, que decía que el ser era inmutable y que no se movía, que no cambiaba. Y por otro lado estaba Heráclito, que decía que no, que todo en el mundo cambiaba y a esto lo llamaba devenir. Pero justo lo que hicieron los filósofos después, en particular Platón, Aristóteles y posteriormente en la modernidad Descartes, fue retomar toda la filosofía de Parménides y declarar que el ser era este ser estático e inmutable. Y justo a partir de ahí fue que nosotros entendimos que había cosas a las cuales nosotros podíamos acceder, porque como el ser está inmutable ahí, entonces yo puedo acceder a él a través de mis 5 sentidos o a través de mi razón. En el caso de Descartes decía que nosotros podíamos acceder a la verdad o al ser de las cosas a través de la razón. Ok. Entonces llegan los filósofos contemporáneos y lo que dicen es, a ver, no. O sea, hay algo en el ser de las cosas que cambia, a pesar de que hay cosas que se mantienen, hay otras cosas que cambian. Entonces, muchos de estos filósofos, en particular Kierkegaard, Nietzsche, Martin Heidegger, que son los que postulan la filosofía contemporánea, dicen, a ver, no, o sea, hay cosas a las cuales nosotros no podemos acceder porque nuestros sentidos no nos dan para acceder a lo que es realmente esto que se me está presentando en mi vida. Entonces, estos filósofos lo que hacen es un giro a toda la filosofía que nosotros teníamos planteada desde la antigüedad. Entonces se regresa a Heráclito, a ver al ser como algo que está cambiando.
como algo que está en constante cambio. Constante cambio. Y esto que tiene que ver con el lenguaje en un primer momento era un lenguaje oral. O sea, si nosotros nos vamos a la antigüedad, las historias se pasaban de una generación a otra a través de la oralidad. Entonces yo quería saber qué es lo que es ser valiente. Entonces iba yo con alguien que me contara el cuento de cómo los héroes de los cuentos de antigüedad hacían para ser valientes. Pero aquí pasa algo importante, se presenta la escritura. Entonces a partir de que se presenta la escritura, se quita al orador. Entonces yo ya no tengo que ir con el orador a que me diga qué es lo que tengo que hacer para ser valiente, sino ya voy a un papel o a un libro a ver qué es lo que me dice el libro valiente. De lo que es ser valiente. Pero el orador lo que me facilitaba era que me podía decir las acciones concretas que yo tenía que hacer para ser valiente. Ahora hay una Y interpretación. ahora ya no. Ahora es una interpretación de ideas. Claro. De ideas, ya no es la acción. Entonces, antes estaba muy ligado el lenguaje con la acción. O sea, el lenguaje, el ser humano y la acción. Pero como se quita el ser humano y se plasma ahora en un alfabeto lo que son las ideas, entonces las ideas se empiezan a interpretar justo a través de los libros y a través de los textos. Entonces el lenguaje empieza a dejar de ser acción. Y empieza a ser un lenguaje de ideas. Sí, no, yo sé que está un poquito complejo, pero... No, está muy claro, está muy claro. Sí. Lo que sucede con quitarle la acción al lenguaje es que entonces el lenguaje lo comenzamos a utilizar solamente para describir. Claro. Y no lo utilizamos para interpretar. Y eso es lo que le quita el lenguaje al lenguaje este poder de acción. Y justo estos filósofos, con la ontología del lenguaje moderna, lo que plantean es que no. O sea, el lenguaje no solamente se utiliza para describir, se utiliza para interpretar. Y no solo se utiliza para interpretar, sino que el mismo lenguaje es generativo. Genera acciones en el mundo y genera consecuencias en el mundo. Entonces, a partir del lenguaje, yo puedo cambiarme a mí mismo. Y a los demás. Y al mundo. Y al mundo. Sí, a todos. Entonces, esto en resumen es lo que hace la ontología del lenguaje. De aquí surge, de esta contraposición a esta idea occidental que venía de Parménides, de Platón, de Aristóteles, de Descartes, de decir que la razón era por lo cual nosotros podíamos acceder a la realidad, y se cambia ahora con la ontología del lenguaje. No es la razón, y no es la razón lo que hace al ser humano ser ser humano, sino lo que hace al ser humano ser ser humano es el lenguaje. ¡Wow! Buena clase de historia y de filosofía. De historia de filosofía. Estoy impactada. Sí fui claro. Muy claro. Ahora, a mí me surge aquí una pregunta. Sí, venga. Entonces, ¿el lenguaje nos afecta, no? ¿Cómo utilizamos el lenguaje nos afecta en nuestro pasado, presente y futuro? O sea, hay lenguajes en el pasado que me están afectando en mi presente y que probablemente me afecte a mi futuro. ¿Puede ser? Sí. ¿No? Sí. Hay una frase que me dijeron cuando yo tenía 5 años que me afecta ahorita a los 30 y que probablemente en mi futuro haga algo, ¿no? Que esta frase me impida el poder avanzar o crecer en ciertos rubros, ¿no? Y justo lo que hace aquí mi gran tanatóloga, Claudia Vadillo, es justo trabajar con el lenguaje, pero no en un lenguaje en el pasado, sino cómo es que estoy interpretando en el presente lo que me dijeron en el pasado. ¿No? O sea, no es ir a escarbar al pasado a ver qué te dijeron, es cómo estás viviendo ahora lo que en ese momento te dijeron. Entonces, trabajar siempre en el presente el lenguaje para que haya esa posibilidad de acción, para que yo pueda decir, a mí me dijeron de chiquito que no podía, y a lo mejor esa frase que me dijeron de chiquito pues no tiene ningún sentido para mí, pero si se clavó esa frase en mí, entonces ahorita yo me voy a mover en el mundo creyendo y accionando que realmente no puedo. Entonces ahí es cuando entra la psicoterapia, ahí es cuando entra la tanatología a trabajar eso que yo estoy viviendo en el presente, que me significa todavía, y que a partir de este cambio en el lenguaje yo puedo generar una nueva posibilidad en mi vida. Okay. Exactamente, porque ¿cómo trabajamos con eso, Ricardo? Tú Cañón. como tanatólogo y como también, paciente. Y como paciente. Porque también hay que ser pacientes. Sí. ¡Qué barbaridad! Trabajamos muchísimo con el lenguaje. Así es. Porque a veces cuando se presentan estas pérdidas en nuestros procesos de duelo, traemos esas frases incluso inconscientemente. Así Hay es. personas que llegan
y sí la dicen, es que no puedo porque es que a mí toda la vida me dijeron que no podía y entonces ahora siento que no puedo, que no avanzo. Pero hay frases también frente a las pérdidas como, es que era mi ídolo, era mi... Lo mi tenía columna, como en un pedestal. Estaba en un pedestal. Era la columna que me Que sostenía. sostenía. Entonces, este tipo de frases van haciendo que la persona se atore para avanzar en sus procesos y en las diferentes etapas de la vida. Frases como, por ejemplo, Dios así lo quiso. No saben cómo impacta en las personas. E incluso esa frase hace que la gente se aleje de su creencia. Sí, claro. Del ser en el que ellos creen y se sostienen, ahí viene el alejamiento. Y me dicen, es que créeme, tengo meses sin ni siquiera rezar ni ir a la iglesia. Porque si Dios así lo quiso... No, pues yo no quiero que Dios me vea. No, pues que ni me vea. Claro. ¿No? O la frase esta de Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Sí, pues no quiero ser su guerrero. Y tú, guerrero, Por todo favor. golpeado, dices, oye, pero pues ya, ¿no, bro? Ya ¿No? suéltame tantito. No soy Aquiles. Tranquilo. Exacto. Eso sucede muchísimo Y si con te estas alejas. frases y te alejas. O te atora. ¿no? Exactamente, te atoras porque no sabes cómo continuar. La verdad es que nos cuesta mucho trabajo procesar este tipo de frases. Sí. Algo que quiero retomar, y ahorita hablaremos de Humberto Maturana, porque no quiero que se me olvide. Quiero retomar esto que tú dijiste, Ricardo. Nosotros lanzamos la frase. Ujú. Lo hacemos con muy buena intención. A veces necesitamos decir, ok, comprendo, entiendo que me lo están diciendo con buena intención. Sí. Definitivamente esta frase no me la quedo. Ujú. Que no se quede en mí. Agradezco el amor con la que me lo están lanzando, de la forma en que me lo están diciendo, porque siempre hay una intención de querernos ver mejor. Exacto. Cuando nos dicen estas frases, quieren calmarnos, quieren cobijarnos, quieren abrazarnos con la frase. Entonces, mirar que esta es la intención, que hay amor de por medio, pero que de verdad a mí no me funciona, que esta frase no me sirve. Y a veces incluso escribir la frase en un papel y romperla literal y tirarla a la basura puede ayudarnos muchísimo, porque es cuando quiero tocar a Humberto Maturana. Él, bueno, es un biólogo chileno, tiene poquito que murió, en el 2021, en realidad no tiene tanto tiempo que murió. Él explica en todos estos libros que hace y en todo lo que escribe que las palabras tienen neurobiología, que tienen bioquímica. Imagínense a qué nivel impactan en nosotros las palabras. En el cuerpo. A veces cuando nos dicen algo, nos sudan las manos, empezamos a temblar, generamos una emoción, inmediatamente generamos una emoción. En el cerebro algo está sucediendo. Y vienen estos, yo digo que son como choques, entre lo que mi cerebro está diciendo, lo que mi corazón está sintiendo, mi cuerpo no sabe cómo expresarlo, porque esto se va quedando grabado en nosotros. Sí, claro. ¿No? Entonces, hablando, por ejemplo, un poco de Humberto Maturana, ¿tú qué piensas de esto que dice? Pues de hecho, Humberto Maturana, en lo que tiene que ver con ontología del lenguaje, aporta como la parte científica. Yo ahorita lo que comenté fue como toda la parte y la esencia filosófica. Pero justo Humberto Maturana lo que explica es la parte biológica y cómo es que el cuerpo responde a este tipo, como lo menciona Clau, de palabras que nosotros escuchamos y que de pronto se quedan tan grabadas en nosotros mismos que inclusive corporalmente podemos sentir. Por ejemplo, la ontología del lenguaje plantea que nosotros tenemos 3 dimensiones principales: la parte del cuerpo, la parte de la emocionalidad y la parte del lenguaje. Entonces, estas 3 dimensiones están actuando en nosotros mismos. Entonces, justo cuando nosotros impactamos en una área de estas dimensiones, las otras 2 dimensiones se ven afectadas. Entonces, por ejemplo, en la parte del lenguaje, si nosotros atacamos la parte del lenguaje con una frase,
la parte emocional y la parte corporal se ven afectadas automáticamente por la parte biológica que mencionaba Clau. Entonces sí es importante estar conscientes de cuáles son las palabras que utilizamos, una, con nosotros mismos, nosotros con nosotros mismos y con la demás gente. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a estar impactando a nivel del lenguaje le va a afectar a la otra persona, tanto a nivel emocional como a nivel corporal. Va a haber reacciones físicas que se van a presentar, que van a verse afectadas justo por lo que nosotros le vamos a estar diciendo a otra persona o inclusive a nosotros mismos. Entonces en cualquier cosa que hagamos en cualquiera de estas dimensiones se va a ver afectada por el lenguaje que nosotros utilicemos. Entonces sí es importante trabajar en la parte del lenguaje para poder comunicarnos de una mejor manera con nosotros mismos y también con la demás gente. Claro, de pronto en alguna ocasión escuché que decían, háblate como le hablas a tus mejores amigos o a tu mejor amigo, háblate así. Porque con nosotros somos muy rudos. Sí. Somos muy duros. Sí, la verdad es que nuestros peores jueces. ¿De verdad? Sí. Nos decimos, es que eres una bruta, es que no te fijas, y nos hablamos horrible. Ay, qué tonto. Ay, qué tonto. Y bueno, estoy usando palabras. Suave. Estoy usando palabras bonitas. Vamos a hacer un programa matutino. Pero de verdad, ¿cómo? Sí. Esto que decíamos al inicio, el hablarnos de esta forma se va convirtiendo en nuestra realidad y decimos, es que eres un bruto, y generalmente estamos con eso en la cabeza. Es que sí, ya ves, algo no nos sale bien, pues es que eres un bruto, no sabes hacerlo, nunca has sabido hacerlo, y nos atacamos muy fuerte. Hablarnos como le hablamos a nuestros amigos, acercarnos como nos acercamos a ellos, o sea, hacerlo hacia nosotros. Con ese cariño, con esa delicadeza, con ese respeto, ¿no? Porque muchas veces lo rompemos hasta para nosotros mismos, ¿no? Exacto, creo que es importante, muy importante esto de lo que estamos hablando. Esta parte bioquímica me parece, híjoles, fundamental. Con lo que decía Ricardo, que son las 3 dimensiones. Las 3 dimensiones. Si una parte de tu cuerpo se ve afectada, también se ve afectada el lenguaje y la emocionalidad, sí. O sea, entonces vienen conectados con todo. Está íntimamente conectados. Okay. Entonces, lo importante es trabajar de manera integral justo las 3 dimensiones. Las 3 dimensiones. Cuidar esas 3 dimensiones para que justo haya un mayor equilibrio. A mí me pasó justo cuando estaba tomando un diplomado con referente a estos temas, que cuando estaba en este diplomado yo iba así como chueco, pero yo no me daba cuenta. Entonces la que era mi facilitadora en ese tiempo me decía, ¿te estás dando cuenta, Rick, que estás como chueco? Y yo le decía, no, o sea, no, o sea, y me trataba así como de acomodar, y la verdad es que yo no me daba cuenta que yo estaba como chueco, ¿no? Entonces me dijo, vamos a tener una sesión tú y yo y vamos a trabajar esa parte. Entonces justo lo que trabajamos no fue lo corporal, fue el lenguaje y fue la parte emocional. Entonces me di cuenta, porque en ese tiempo yo estaba empezando con síntomas, yo tengo ahí un problema en la voz. Entonces empezaba yo con la sintomatología de la voz y justo esto me estaba afectando a nivel emocional, justo esto me estaba afectando también a cómo yo me estaba hablando a mí mismo, o más bien cómo estaba interpretando esta realidad. Entonces cuando trabajamos estas 2 áreas, así casi que de inmediato la parte corporal se empezó a enderezar. Entonces ahí fue donde me di cuenta que pues sí era cierto que estas dimensiones estaban muy, muy, muy relacionadas. Sí, o sea, lo mejor conectadas. Lo mejor es estar en equilibrio. Exacto. Emocionalmente, cuidar nuestro lenguaje y físicamente cuidarnos. Exacto. Que hay muchas circunstancias extras, ¿no? Pero lo más posible, cuida tu cuerpo. Exacto, ¿no? Sí. Tu emoción y todo. Es que es complicado, la verdad es que es muy complicado. Hacemos lo humanamente posible. Pero creo que si nosotros ponemos atención, realmente atención, en la forma en que nos estamos dirigiendo al otro y a nosotros, puede haber cambios muy importantes. ¿Cuántas cosas nos suceden de tú sales muy contento con tu blusa o tu chamarra y te dicen, ¿así vas a ir? Y nada más porque te dijeron eso, tú ya no vas con seguridad, ya sales afectado, a veces hasta la mano te suda porque dices, ay,
pues que me veo muy mal. Sí, sí, sí. No, Sí, es la chamarra que me encanta, ¿no? Sí, esta es la que me gusta. Es con la que me sentía guapa o guapo, ¿no? Es que de verdad necesitamos poner mucha atención en qué es lo que quiero decirle al otro, Exacto. qué quiero comunicar. Sí, antes de comunicar, Piensa. cómo está también el otro o su circunstancia, porque puede verse afectado. Sí, ¿no? claro. No, claro. Pero justo ahorita con este ejemplo que menciona Clau, ahí lo que estamos abordando es la parte como de los juicios. Entonces, si yo voy por la vida o voy en mi realidad haciéndome juicios a mí mismo acerca de lo que sea, de mi peso, de mi estatura, de que si hago bien o no las cosas, entonces el juicio que venga del exterior evidentemente me va a afectar muchísimo más, porque yo en todo momento estoy enjuiciándome y lo único que va a ser la realidad con esta persona que se me presenta es reafirmarme lo que yo ya de por sí hago juzgando conmigo mismo. Entonces, si yo hago un trabajo profundo en donde yo utilizo el lenguaje, porque el lenguaje es un poder, aquí ya después la ontología del lenguaje nos dice que el lenguaje es acción, es generativo y por lo tanto es una posibilidad, es un poder que me da a mí el propio lenguaje para cambiar mi realidad. Entonces yo utilizo ese poder a mi beneficio para referirme a mí, a mis interpretaciones desde un punto de vista mucho más compasivo y más amoroso. Entonces en el momento en el que venga alguien a hacerme un juicio no me va a afectar, Claro. porque los juicios que yo estoy haciendo hacia mí mismo van a venir desde la compasión y desde una manera más amorosa. Pero si yo me estoy hablando todo el tiempo desde esta parte de juicio negativo, en donde estoy viendo todo lo malo en mí, entonces cuando venga alguien a decirme te queda mal esa blusa, voy a decir, pues claro, porque mi vida es un desastre, pues claro, porque no me sé combinar, pues claro, porque soy malísimo para vestirme, pues claro, porque soy feo. Y se van a venir una cantidad de juicios que no te imaginas, justo porque la persona va simplemente a reafirmar el cómo tú te estás juzgando a ti mismo. Claro, sí. Vean qué importante es. Si yo siempre les digo mucho de lo que nos sucede en los procesos de duelo viene a través del lenguaje. Sí, porque también tu percepción cambia. Mucho. ¿No? O sea, yo estoy con el juicio negativo. Obviamente cualquiera que me diga algo, pues o sea, tú lo transformas en negativo porque tu percepción es totalmente negativa. Si tú lo dices, si tú estás con la parte del juicio positivo hacia tu persona, con esta compasión y todo, y alguien llega con un juicio negativo, pues tu percepción, luego lo cachas y dices, esto no va conmigo. ¿No? Porque pero fíjate, Luis, tu percepción es distinta. Percepción es igual a interpretación e interpretación es igual a realidad. Entonces lo que yo perciba no se queda solamente en un nivel de percepción, sino que lo estoy percibiendo, lo estoy interpretando y lo que estoy interpretando forma parte de mi realidad. Sí, es real. Eso es lo peligroso. Es lo peligroso. Que lo estoy viviendo como algo real, cuando a lo mejor en la realidad externa no esté pasando así, pero no importa si en la realidad externa está pasando así o no, sino lo que importa es cómo lo estoy experienciando yo. Y si yo lo estoy experienciando como real, entonces o me puede llevar a un punto en donde me hunda completamente, o me puede llevar a un punto en donde diga, no, pues realmente esto no empata con la realidad externa, esto que me estoy diciendo no encaja conmigo, entonces me puede llevar a un posible momento o oportunidad de desarrollo. Pero el lenguaje es un arma de doble filo. Arma de doble filo. Está muy cañón. Es delicadísimo. Y fíjense, cuando nos sucede algo complicado, empezamos incluso a preguntarnos, ¿pero por qué me pasó a mí? ¿Para qué me pasó? Que de hecho ya lo hemos platicado un poco. Anteriormente, sí, un poco. Sí, lo hemos platicado, porque cómo nos pesa el no encontrar la respuesta a todo esto. Apenas escuchaba el caso de una persona a la que su papi muere, ella llega para querer ayudar a papá, pero pues ya no era posible, papá ya había muerto. Y alguien le pregunta, es que a lo mejor, le dice, es que a lo mejor no te apuraste tanto, ¿no? Te faltó llegar un poquito antes. Bueno, esa frase fue suficiente para que su duelo fuera un duelo patológico.
se quedó atorada, no podía con eso. Su no pregunta, llegó a tiempo. no, porque era, no llegué a tiempo y no llegué a tiempo y si me hubiera apurado y si no hubiera ido al súper y entonces yo hubiera estado Sí, pero es ahí. un tiempo que ya no existe, que ya pasó. Y entonces a través del lenguaje... Nunca lo va a encontrar. Exactamente, y a través del lenguaje ella se reprochaba y se reprochaba el no haber llegado a tiempo. Sí. ¿Y por qué? Por una frase que se le había dicho. Quizá ella ni siquiera lo había pensado, porque cuando ella llega pues ya no había nada que hacer. Pero por la frase de, pues es que no te apuraste tanto, ahí viene el descontrol total. Sí, porque justo el lenguaje abre y cierra posibilidades. Exacto. Entonces ahí, en ese momento, ella, al escuchar este juicio, porque pues, habría que ver cómo es que se enjuiciaba también ella a sí misma, pero si dejó entrar este juicio, y ahí puede estar también presente la culpa, puede estar presente también la parte de la vergüenza, que agravan muchísimo estas situaciones, pero si justo ella se manejaba en su realidad con juicio, al momento en el que ella recibe ese juicio, entonces lo que puede pasar es que, claro, no fui suficiente buena hija. Claro, no hice lo que tenía que hacer. Entonces abre la realidad de lo que no hizo y cierra la realidad de lo que sí hizo. Sí. Entonces justo en la parte del trabajo tanatológico terapéutico es hacer este giro a ver, vamos a ver qué sí hiciste. A partir del lenguaje, al ella decir, es que sí hice esto, sí me apuré, entonces ya se abre una nueva realidad en donde va a ver su realidad desde lo que sí hizo y no desde lo que no hizo. Exactamente. Pues podríamos seguir platicando contigo muchas horas, pero necesitamos empezar a cerrar el capítulo. Porque, híjola, se nos fue creo que te vamos a tener que rapidísimo. invitar a otra fecha. Sí, las veces que ustedes quieran. Ya queremos invitar a todos 2 veces porque de verdad nos comparten cosas que creo que nos sirven muchísimo a quienes los escuchamos. Ricardo, para ir finalizando, ¿tú qué sugieres? ¿Qué podemos hacer para empezar a trabajar en nuestro vocabulario? Híjole, pues yo lo que voy a recomendando por la vida es una posibilidad, es el trabajo terapéutico. Definitivamente el trabajo terapéutico, ya sea desde una perspectiva tanatológica o desde un enfoque humanista, ayuda muchísimo para abarcar estas áreas que nosotros necesitamos trabajar justo para mejorar nuestra vida y mejorar el cómo nos vemos a nosotros y por ende cómo vemos a los demás. Entonces, de entrada yo recomiendo como la parte de la terapia y otra pauta que podría también ayudar muchísimo es el ser un poquito más consciente, poner un poco más de vigilancia en las cosas que decimos. Es una práctica que se puede ir dando en el diario vivir, en donde yo si me puedo cachar haciéndome un juicio a mí mismo, así ya lo hice, pues tratar como de decir, bueno, ya me caché, ¿no? Que ya lo hice. Pero ir reduciendo como este tiempo a tal grado en que antes de que yo me haga este juicio, lo detecte, lo pueda yo detectar y hacernos conscientes de nuestro lenguaje. Empezarnos a fijar en los juicios que hacemos a nosotros mismos. Exacto. Y también al exterior. Exacto. ¿No? Es que si tú de decirle algo a alguien, lo voy a pensar conscientemente y no lo digo, ¿no? Pero es que si tú trabajas tus juicios, eso se vuelve una práctica. Entonces, como tú te diriges a ti mismo, te vas a dirigir a los demás. Y cambias tu realidad. Y cambias completamente la realidad. Entonces, esos son los 2 tips que yo como que podría dar para trabajar en la parte como del lenguaje. Ok, ay Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo padrísimo este Estamos programa. Muy contentos. También muy contentos de tenerte muchas aquí. Muchas gracias. Al inicio, cuando llegábamos, nos hiciste favor de compartir una frase preciosa. ¿Qué queremos? Que queremos que la compartas con las personas que nos están escuchando. Claro que sí. Porque creo que puede ser muy nutritiva. Sí, como el lenguaje genera ser, desde el punto de vista de la ontología del lenguaje, William Shakespeare nos da una frase muy inspiradora que nos dice: sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podríamos ser. Es decir, las posibilidades de lo que podríamos ser son infinitas. Y ahí tenemos un campo de trabajo enorme. Muchas gracias Ricardo por estar con nosotros. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Esto fue el podcast Pérdidas y un montón de híjoles, madre e hijo. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.